Espero que les quede claro, de abajo hacia arriba, hacia el precio total del precio internacional del crudo. ¿Sí? En ese caso, entonces, como ya quedarían en esos valores, ya se le grabaría una sobretasa del 35%. Si fuera el caso, pues, de que el precio promedio quedase acá, pero quedó muy alto, queda más aquí en el 50%. Yo ya lo estimé y eso lo voy a mostrar más adelante. De que para que el promedio quede en $25 del año grabable, lo veo muy poco probable. Va a quedar por encima del 60%. Ya lo estimé y la tasa quedaría del 50%. Entonces, lo que quiero es que les quede clarísimo esta gráfica, esta tabla, que ya no se les va a olvidar nunca, ni los vaya a confundir. Dice, el Ministerio de Hacienda agregó que en el mediano plazo se esperan precios del petróleo cercanos a la mediana histórica, por lo que prevé que la tributaria genere un incremento moderado en la carga tributaria. Eso ya son especulaciones. El precio del crudo es muy difícil determinarlo a mediano plazo. A corto plazo de pronto se puede, por decir, para mañana, pasado mañana, una semana, pero ya en un mes ya no se sabe, o en 2 meses. ¿Por qué? Porque depende de muchos cambios geopolíticos. Por decir, si se presenta una pandemia como la vez pasada, entonces los precios obviamente van a caer, porque al caer la demanda, los precios caen y llegaron a valores negativos. Ahora, si se presenta una guerra como la guerra de Ucrania o allá en el Mar Rojo, con el conflicto de los palestinos con los israelitas, con el Estado de Israel, entonces también va a crear una pugna ahí, y eso hace que los precios suban. Hay diferentes acontecimientos que hacen. También está el cartel de la OPEP, que ellos son los que deciden cuánto crudo colocan en el mercado, ¿sí? Cuántos millones de barriles colocan en el mercado. Más o menos tienen unos 27, 29 millones de barriles. Ellos tienen más o menos a la cuota de la OPEP, y el consumo mundial está más o menos 90 millones de barriles. Y que una tercera parte de la oferta mundial la maneja la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. El ministro de Hacienda tuvo en cuenta para este estudio obligaciones tributarias para las empresas, como el impuesto de renta, la no deducibilidad de las regalías, los dividendos. Estas cuentas varían significativamente con las de los empresarios y centros de pensamiento como de desarrollo. Sí, ahí es donde se reúnen las eminencias. Pero siempre hay que aclarar de que esas eminencias no tienen los intereses de ellos, son intereses particulares o de gremio, que no tienen nada que se encuentran con los intereses de como nación o el interés ciudadano. Eso es lo que hay que mirar ahí, ¿no? De que proyectan que su tasa efectiva tributaria superaría la tasa del 70% en un contexto de precios altos. En un contexto de precios altos, cualquiera que sea el precio, es que ellos hicieron una clasificación de precios bajos, medianos y altos que no está lógica, porque le colocaron los rangos muy bajos. Eso lo explicaré más adelante cuando hagamos las simulaciones, ¿no? ¿A qué se refiere que superaría la tasa del 70%? Miremos a ver. Acá, vean, a la total, vean, 70,3%, la supera, ¿no? A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, según los cálculos, los tributos que deben pagar una empresa y sus socios subiría del 36% al 65,2% en el sector minero energético.
cuando se aplique la sobretasa del 10%. Miremos a ver, 36 a 65,2. Acá en la gráfica de Fedesarrollo, 36 a 65,2 cuando se aplica la sobretasa del 10%. Es lo que dicen que se sube. Vuelvo y les digo, estimada audiencia, que esto no tiene nada que ver con la realidad, porque esta es estimación de Fedesarrollo, porque la tasa combinada nunca puede llegar acá cuando una tercera parte de los ingresos brutos se los descuentan por beneficio. Eso sí, no, ya eso está comprobado y lo volveremos a mirar más adelante cuando hagamos la simulación. Son más de 129 beneficios y no creo que esta reforma les haya reducido de mucho. Eso hay que tenerlo muy en claro. Y ya aquí al final dice, para terminar el artículo, dice: en el caso de que la sobretasa sea del 15%, la tributación efectiva aumentaría hasta el 70.3%. En las estimaciones aquí de Fedesarrollo, ellos colocaron, además del carbón, colocaron oro, níquel y otros, ¿no? Y estimaron una total, es decir, una minero energética, que les da del 70,3%. Sí, a eso se refiere, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado claro lo que dice acá, vean, del 70,3%. Entonces, estimada audiencia, pienso que esto se ha explicado de la mejor manera posible y espero que les haya quedado claro. Entonces, estimada audiencia, ahora ya después de todos estos artículos que hemos revisado, entonces ya llegamos a la sanción presidencial, es decir, la firma por el presidente Gustavo Petro. El día 13 de diciembre de 2023 se firma. Este es el comunicado de prensa de la Presidencia de la República. Y dice así: el presidente Gustavo Petro sanciona este martes la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Una deuda histórica con los más vulnerables. Políticamente se oye bien la frase, ¿no? Eso ya es como para atraer ese voto, atraer esa popularidad, ¿no? Dice, el gobierno del cambio recaudará 19,7 billones en 2023 y un promedio de 20 billones en los siguientes 3 años. Se establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales. Ahí está explicado y requete explicado y la seguiremos explicando. Sí. Sí, quiero que eso les quede muy bien claro a mi audiencia, a los que hayan visto esta serie de presentaciones. Dice, reduce los montos a partir de los cuales la evasión se vuelve un delito. Esto es muy importante. No tanto de decir reducirlo, sino no en tanto toda la frase, sino lo que es esta parte de la evasión. Pero esa evasión se produce más que todo es porque la gente no conoce las leyes tributarias, no conocemos. Debe haber capacitación. El gobierno no se preocupa porque ni los noticieros ni los medios de comunicación, porque la población conozca, nos conozcamos qué es lo que estamos pagando de impuestos. Siempre la cultura es de que lo colocan como si fuera algo horrible, algo terrible. No hay una conciencia social de pagar estos impuestos de buena gana. En Bogotá, 13 de diciembre del 2022, el presidente de la República, Gustavo Petro, sanciona este martes en la Casa de Nariño la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social,
que tiene como objetivo principal atender las deudas social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables, de la mano de la responsabilidad fiscal. La deuda que tiene el Estado no es tanto, es de que el Estado lo que debe hacer es que estos vulnerables sean menos y no aumentarlos. El deber del Estado es hacer que estos vulnerables sean menos, porque entre menos vulnerables haya, menos sentimiento de culpa va a tener la clase política. Pero vulnerables siempre van a haber. La idea es que el Estado no los aumente. Con las malas políticas, obviamente. Por ejemplo, con la violencia, con los desplazados, con todo eso, pues claro que tienen que aumentar. Con esta reforma, el gobierno del cambio recaudará 19,7 billones en el 2023 y un promedio de 20 billones en los siguientes 3 años. Dichos recursos se destinarán en su mayoría al gasto social, por lo que se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo, la economía popular, así como la sostenibilidad de las finanzas. De esta manera, el presidente Petro cumple con las promesas de campaña. Hay que tener mucho cuidado. Pretende cumplir con las promesas de campaña. Pues todo esto que dice acá, todo esto suena muy bonito y todo esto es auditable y manejable. Es decir, todo esto se puede medir. Entonces, esperamos pues de que se hagan las mediciones por personas independientes que no tengan nada que ver con los gremios, estilo el que está aquí presente, y que podamos decir en realmente en qué ha mejorado el país o cómo va a mejorar el país en este periodo del presidente Petro. El interés del gobierno es consolidar una política fiscal sostenible fundamentada en ingresos corrientes y la reducción de la dependencia de la deuda. Yo ese tema ya lo he tratado, estimada audiencia, de que la deuda crece y crece y crece, ¿no? De que entre más dinero, pero desafortunadamente vivimos haciendo un presupuesto sobre lo que no hay. La DIAN, que es la que más recoge dinero, apenas alcanza a recoger un 68% del presupuesto general de la nación, que para este año 2024 quedó de 506,2 billones. Es para que les quede claro, no alcanzan a recoger, y se va, la cuarta parte se va en la administración de deuda, una cuarta, quinta parte. Esto es muy delicado, estimado audiencia, te lo digo. La reforma tributaria es importante en su finalidad de equidad y como factor anticíclico de la recesión mundial venidera. Pues en esas vivimos, ¿no? Cuando estamos bajando o cuando estamos subiendo, el boom no existe. El boom es esperando la recesión venidera, manifestó el mandatario el pasado 6 de octubre a través de su cuenta de Twitter. ¿Cuál será la fuente de los ingresos de la reforma? Personas con mayor capacidad contributiva pagarán más impuesto de renta quienes tengan ingresos mayores a 13 millones mensuales, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Más de 2/3 partes del recaudo adicional de este impuesto provienen de los contribuyentes con ingresos superiores a 20 millones mensuales. En mi propia opinión, lo que pienso es de que así una persona gane el salario mínimo, debe de pagar algo de impuesto. Tenemos que acostumbrar a que yo sé que a todos, para conseguir un trabajo, a todos nos cuesta. Así, pero obviamente el que gana más debe pagar más. No podemos ir a grabar, no podemos agarrarlo en esa forma, de que vamos a grabar con el mismo porcentaje a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que los salarios de los congresistas escalaron en cohete, porque así hacen las cuentas ellos, ¿no? Sí, ya no, uno debe medir, tiene que haber indicadores. Por decir un salario mínimo es un buen indicador, es el que usan.
Un congresista está ganando muchas veces un salario mínimo. Eso no es racional, ni socialmente es responsable. Sector minero energético. Se establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales. Será del 5 o 10% para el carbón y del 5%, 10% y 15% para el petróleo. Eso ya lo hemos revisado varias veces. En el caso del petróleo, para 2023 la sobretasa será el 5% si el precio es mayor de $67 por barril. Esto es falso, pero los tacho porque es falso. Ya con los análisis que hemos hecho, cuando hablamos de un 30%, cuando el precio del crudo está en promedio del año gravable, está en un 30%, por decir, en $30, no paga sobretasa. Sí, y como me dice aquí que es que va con $67 paga el 5%. No, si fueran $67 para que equivalga a un 30%, tendría que estar costando el crudo $200 en ese periodo. ¿Sí? Y y es bastante difícil, ¿no? Entonces, no, estos valores no son reales, pero los taché. ¿Y para qué mirar los otros, no? Los precios son bastante bajos, los rangos no son tan altos, son bastante bajos, son de $25 más o menos. A partir de un crudo de $25 ya paga una sobretasa del 5%. También no se podrán deducir de los impuestos de renta de las compañías de ambos sectores los montos de las regalías. De ambos, no, de todos. Es decir, esa sí es... tengo entendido que esa sí es a nivel... Se refiere no de ambos sectores, se refiere a todos los sectores que paguen regalías y se refiere a todo el sector extractivista que paga regalías, el de minería. Ahí se refiere a todo, incluido el carbón y el petróleo. Adiós a los beneficios tributarios, lo que yo les comentaba, que eso es lo que no se sabe, a qué beneficios le están diciendo adiós, porque una tercera parte, como vuelvo y les digo en el estudio, que lo retomaremos más adelante, que hizo el economista Luis Álvaro Pardo, aparecen que están pagando una tasa efectiva apenas del 2,2%. ¿Por qué? Porque una tercera parte de los ingresos brutos se los descuentan por beneficios. Eso se ha explicado bastante en esta serie de presentaciones. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué son beneficios? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El texto plantea la reducción de algunos beneficios tributarios para algunos sectores y regiones. Además, se depuraron los no estratégicos, racionalizándolos a las actividades que constituyen prioridades de política pública en los territorios. Por decir, hay un beneficio de agricultura que se va a hacer general en toda la nación, pero habrá ciertos territorios que se les den beneficios especiales, por decir, ir a invertir en proyectos productivos ahí en La Guajira, en el departamento de La Guajira. Entonces, pues, supongo que les harían una exención de impuestos para regiones que necesiten inversión. A eso se refiere. Impuestos saludables ambientales y ambientales. Entonces, ahí es cuando se nos vienen a nosotros, a los ciudadanos de a pie. Yo les explico por qué. Los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados entrarán en vigencia en noviembre del próximo año, periodo que para el cual se espera que ya se haya materializado una reducción en la inflación. Eso es lo que ellos han esperado, pero yo la realidad no he visto reducción en la inflación, no la he percibido, y se refiere aquí a noviembre del año pasado, ¿no? Del 2023. A partir de noviembre del año pasado fue que comenzó a contar ese
impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Solo aplicará a los productores que obtengan ingresos mayores a 419 millones anuales por estos mismos. Con lo anterior se evita gravar a microempresas productoras de estos bienes con gran impacto en la economía popular, como las panaderías de barrio. El pretexto es ese, ¿no? Impuesto, es la salud, ¿no? Ese es el pretexto. Y entonces se llega a las panaderías de barrio, es decir, aquí el populismo se va en contra. Se va en contra. Se van en contra del salchichón, por ejemplo. Es un alimento procesado. Entonces, a la larga, para escabullirse de los impuestos al consumo, empezaron a sacar estas excepciones, ¿no? Aquí sacaron más, dice. Se excluyen de este impuesto además alimentos con una participación importante en la canasta familiar, como el pan y las bebidas lácteas. En cuanto a los tributos ambientales, se han establecido gravámenes al carbón y los plásticos de un solo uso. El gobierno del cambio busca tener un mayor recaudo para el bienestar de los más vulnerables así. Hay que mirar, yo le digo al gobierno, estos vulnerables hay que disminuirlos y hay que ayudarles mientras los sacamos de esa vulnerabilidad, porque es el Estado mismo. Es el Estado el que ha creado, nos ha hecho vulnerables. Es el mismo Estado. Entonces, el mismo Estado nos tiene que sacar de esa vulnerabilidad, y la vulnerabilidad no puede ser perpetua. Entonces, lo que yo les quiero explicar aquí de todos esos impuestos, un ejemplo. Para una persona, clase pobre o clase media, normalmente los niños van a estudiar y les compran alimentos procesados, como decir los cornflakes, acá. El cornflake entonces se le estaría grabando. Esos cornflakes son alimentos procesados y que llevan azúcar. Se le van a grabar bebidas endulzantes. Como vienen empacados en plástico, pues le van a grabar. Ese plástico también ya está grabado. Como para llevarlos a donde llegaron, también se consumió carbón, se usó calor, sea para hacer leche en polvo, una bebida láctea, o para el pan, se está consumiendo carbón. Pues obviamente esa gente que le están cobrando el carbón no lo van a cobrar. Entonces, una bolsa le tiene, y más el IVA, a una bolsa le están grabando más de 4 impuestos. Es algo totalmente irracional, ¿no? En la locura en la que caen nuestros gobernantes de grabar y grabar a la gente. Es una locura total. Cada 2-3 años nos aumenta la inflación con base en esas reformas tributarias. Una locura total. Imaginen grabar un cornflake de Queros, desayuno de un niño, grabarlo con 4 o 5 impuestos. Una locura. Estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones, y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia. Que tengan todos un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentations and investigations. And also thank you for your donations to my saving account here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye-bye.